Compartimos la palabra de Dios. La palabra de Dios es interesante, es importante, es valiosa. Entonces, yo quiero compartir, amados, un tema muy importante, por la sencilla razón de que estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos saber en cuáles cosas van a ocurrir en estos momentos. Usted ve en la pantalla ahí un grupo de damas gozando, divirtiéndose entre comillas, y otro grupo adorando al Señor en una iglesia. El tema es, ¿cuál será primero? ¿La apostasía o el avivamiento? Eso es lo que quiero compartir. ¿Cuál será primero de las dos conforme a la Biblia? Y vamos a ver, el primer dato que quiero compartir con ustedes es que siempre ha habido apostasía. Siempre la ha habido, no es nada nuevo. Lo único que antes era focalizada o personalizada. Podía ser una persona, como podía ser una tribu, como podía ser un grupo de personas. Pero siempre ha habido, no es nada nuevo. Miren esta cita. En Jueces 2, capítulo 2, del 11 al 23, dice que había apostasía en los jueces. Los jueces apostataron. El pueblo apostató. Uno de ellos fue Sansón. Pero también el pueblo apostató, tenía un círculo vicioso que venía de arrepentimiento, que Dios lo salvaba, arrepentimiento, rebeldía, juicio, castigo, y luego de nuevo se repite el ciclo. Eso se repitió 13 veces en los 13 jueces. Siempre ha habido apostasía. Salomón apostató de la fe. Primer libro de Crónicas 11, del 1 al 40. Pero también el pueblo de Israel apostató. Jeremías 2, del 1 al 37, y Oseas capítulo 5, del 1 al 15. El reino, cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte es conocido como el reino apóstata. Entonces no ha sido nada nuevo la apostasía. Pero como le dije, es una apostasía o personalizada o focalizada. Lo que quiero dejar dicho, o una persona apostató, como Judas, como Bernabé. Fueron personas que apostataron, personas. Pero hay también iglesias, tribus, regiones, naciones. Eso es focalizado. Ahora será una apostasía generalizada. Ya no focalizada ni personalizada, sino ahora una apostasía generalizada. Y cuando hablo de generalizada estoy hablando global. En los 5 continentes va a haber una frialdad, una apatía, un divorcio de las cosas de Dios. Generalizada. Los 4 puntos cardinales, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo del Hombre, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí va a haber una apostasía generalizada, no focalizada. Y cuando dice que nadie os engañe de ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero usted lee eso y usted piensa en la segunda venida. Ahí no se está hablando de la segunda venida. Ahí está hablando es de la parusía, la venida secreta del Señor. No la venida pública que todo ojo le verá, que es epifanía. Entonces son cosas diferentes. Entonces esta está hablando es del arrebatamiento, porque antes del arrebatamiento el Señor se le va a aparecer a las personas, pero de forma secreta. Y le va a decir: prepárate que nos vamos pronto.
Porque el arrebatamiento no será una sorpresa, un accidente de carros chocando y aviones chocando como vemos en películas. No, Dios no actúa en el desorden, Dios actúa en el orden. Pero la apostasía no es que va a venir, la apostasía es ahora. Como diría la americana que llegó hace poco a Nueva York, right now. Miren, 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, aquí vemos los postreros tiempos, los últimos tiempos. Va a haber una apostasía generalizada, porque van a estar escuchando espíritus engañadores. Recuerde que los espíritus no se ven, son incorpóreos, son pensamientos, influencias que van a apartar a muchos. Gracias a Dios, ni ustedes ni yo seremos apartados, en el nombre de Jesús. Y también doctrina de demonios, doctrinas erradas, falsas, doctrinas mentirosas que huelen a azufre. Pero cuando usted va a las Escrituras, usted se dará cuenta de lo siguiente: que esto también te habla, usted lo puede ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. ¿Verdad? Pues solamente leímos el 1 por cuestión de tiempo, pero también en Hebreos, capítulo 5, versos del 11 al 14. Algunos en griego es tis, que el número Strong, para lo que le gusta buscar en el Strong, es el G5100. Dice alguna cosa, algo indefinido, algo que no se ha definido, que no está. Algo que no está definido. Estoy con el Señor. No, está indefinido, hay duda. Por eso dice, algunos apostatarán de la fe. No están definidos. Y Dios quiere precisamente es una definición. Y lo vamos a ver más adelante, y por eso compartimos semanas pasadas, quizás ya un mes, algo por ahí, los coladores de Dios. Hay muchos coladores de Dios, pero ahí usted lo busca en YouTube y usted va a ver los coladores de Dios, y usted va a ver que Dios utiliza filtros, coladores, para separar los que son y los que no son. Al final va a haber una separación del trigo y la cizaña, un colador. Pero también los que se van en el arrebatamiento va a haber un colador. Y ustedes van a ver el porqué más adelante. Pero vamos a ver lo siguiente. Siempre ha habido avivamientos. Esa es otra cosa. Que la gente habla del avivamiento, pero siempre ha habido avivamiento. El primer avivamiento bíblico lo encontramos en los tiempos de Jesús. Una multitud le seguía, se hizo famoso, así dice la Biblia. En los tiempos de la fama de Jesús, que también lo vamos a ver, lo vamos a tocar más adelante. Pero también hubo un avivamiento en el aposento alto. Pero también hubo un avivamiento porque cada vez que Pedro predicaba, venían 3,000 y 5,000 personas a recibir a Cristo. Es un avivamiento. Entonces, avivamiento siempre ha existido. Podemos ver también en 1729 un gran avivamiento. Pero también en el 1800, en el siglo XVIII, otro gran avivamiento.
Pero también otro gran avivamiento en 1850 al 90, al 1850 a 1900. Otro avivamiento. Entonces, en el siglo XX hubo otro avivamiento que pasó, porque no perdura, es por un tiempo y es por el descuido que el avivamiento mengua y desaparece. Otro avivamiento fue en 1950 al 1990. Son avivamientos que han ocurrido. La gente se llena del fuego, de la pasión, y luego va pasando el tiempo y va menguando. Y vuelve nuevo a la normalidad. Pero yo quiero tocar específicamente 4 avivamientos. Vamos a ver el primero. Jonathan Gospel. Avivamiento en China, focalizado, una nación. John Hayden. Este avivamiento fue en la India. También Evan Robert, el avivamiento en Gales. Esto fue otro avivamiento poderoso. Más de 3,000 almas hizo Jonathan Golf, y 61 pastor preparó para la obra, y fundó 46 centros misioneros. Esto fue el Jonathan Golf. Pero vemos que John Hayden le llaman el apóstol de la oración, porque sin oración no hay avivamiento. Le llaman el apóstol de la oración. Este hombre fue un hombre extraordinario. Ganó muchas almas en la India. Muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Y el avivamiento en Gales fue más de 1,000 personas recibieron a Cristo. Más de 1,000. Más de 100,000. Más de 100,000 personas hubo en el avivamiento de Gales. Oiga, qué tremendo. Pero vamos a ver este avivamiento más reciente. Y es el avivamiento de la calle Susa. Esta iglesia estaba dirigida por el pastor William J. Seymour. El avivamiento de la calle de Susa, en Los Ángeles, California, fue dirigido por este pastor y se extendió hasta Kansas, Missouri y Texas. Porque siempre ha habido avivamiento. Siempre ha habido avivamiento. Este hombre era un afroamericano, un hombre de Dios tremendo. Entonces vamos a ver, vamos a analizar, a estudiar un poquito. No vamos a profundizar mucho, pero un día vamos a profundizar mucho qué son las lluvias tardías y la lluvia temprana, o la lluvia temprana y la lluvia tardía, para decirlo en orden cronológico. Vamos a ver qué significa la lluvia temprana y la tardía. En Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano y tu vino y tu aceite. Entonces, cuando hay avivamiento, se recoge una gran cosecha de grano, vino y aceite. Hay abundancia de grano, de palabra, pero también de vino, de gozo, cuando vienen al culto, y también de aceite, la unción del Espíritu Santo. Estas 3 cosas lo hay en un avivamiento: palabra, gozo, que es un fruto del Espíritu, pero también hay unción, presencia del Espíritu Santo. 3 cosas que no faltan en un avivamiento. Vamos a ver a Joel capítulo 2, versos 23, miren lo que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en
en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como al principio. Entonces, aquí vemos que así como hubo en la primera lluvia, la lluvia temprana, se derramó sobre el pueblo de Israel, y provocó un gran avivamiento, como dijimos, hermanos. Pedro, sin ser un gran orador, sin ser un gran teólogo, la primera prédica, 3,000 personas. La siguiente, 5,000 personas, 8,000 en 2 enseñanzas. Imagínense el avivamiento que hubo. Todo el mundo en ese entonces, el mundo en ese entonces se llenó de la palabra, corrió la palabra, sin tecnología, sin vehículo, sin nada. Solamente el cara a cara, compartir palabra, evangelizar y hacer misiones. Se alcanzó todo el mundo en esa época, porque no todo el mundo estaba poblado. Entonces, mire lo que es un avivamiento. Pero aquí dice que así como pasó al principio, será al final. Estamos esperando esta lluvia tardía. Pero hay una diferencia entre la lluvia tardía y la lluvia temprana, y lo vamos a ver más adelante. La lluvia, ¿qué significa la lluvia temprana y la tardía? Bueno, pues Santiago también nos habla un poquito más de eso también. No solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué palabra se repite 2 veces? Paciencia. Paciencia. No desesperéis, porque la palabra ahí que dice la venida del Señor tampoco no es epifanía, es parusía. Y parusía significa la venida secreta antes del arrebatamiento. Entonces, esto es interesantísimo que nosotros lo sepamos y entendamos. ¿Me entiende? Porque hay una confirmación en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de que la lluvia temprana y la tardía va a acontecer como lo fue al principio. Y muchos dicen: ¿pero por qué no hay un mover del Espíritu Santo como pasó al principio, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? Es que hay carnalidad. Ya los creyentes y ministros no se meten con Dios, y por eso es que ahora no suceden los mismos milagros de antes. No, falso. Eso no es así. Porque no es por cuestión de que yo me meta o que no me meta, es que ocurren todas esas cosas que ocurrió al principio. Lo que ocurrió al principio no lo determinó el hombre, ni por búsqueda, ni por estudio de la palabra, ni por nada, sino que fue que cayó la lluvia temprana. El derramamiento del Espíritu Santo fue lo que provocó todo eso. No fue la sombra de Pedro, y porque Pedro era ungido. Ustedes saben cómo comenzó Pedro. No muy bien. Pero lo importante no es cómo comiences, sino cómo termines. Entonces, si usted comenzó chueco, no importa. Lo importante es cómo usted termine esta carrera. ¿Ah? Entonces, no se trata de hombre. Se trata que era a su tiempo. Vimos cuántas veces dice que la lluvia temprana y tardía es a su tiempo, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo establecido por Dios. Entonces, para que esto vuelva a ocurrir, tiene que venir entonces la lluvia tardía.
porque la temprana ya pasó. El primer derramamiento del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el segundo derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que va a provocar este avivamiento, porque los avivamientos lo provoca el Espíritu Santo conforme al propósito del Padre. Entonces, cuando usted lee también segunda de Pedro capítulo 3 versos del 4 al 10, que dice que nadie tenga por tardanza, que sí o qué, que el Señor viene. Estoy ahí parafraseando. Cuando habla de venida, tampoco no es epifanía, es parusía. Porque dice que nadie tenga por tardanza la venida del Señor, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Y la gente cree, y muchos entienden y enseñan, que ese pasaje se refiere a la segunda venida. Y la segunda venida Él no viene como ladrón, porque todo ojo le verá. Entonces no es como ladrón. Y el ladrón viene en secreto. Ningún ladrón anuncia cuando va a robar. Entonces usted cerraría todas las puertas, todas las ventanas y estaría de pie para, aunque sea hacer bulla. Porque no le voy a decir que usted va a coger un palo ni va a coger un arma. Entonces esa es venida secreta. Nadie tenga por tardanza. Lo que está diciendo ese capítulo de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, está diciendo, te habla del arrebatamiento, no te habla de la segunda venida. Hay que aprender a separar una cosa de la otra. El propósito de la lluvia temprana. Vamos a ver el propósito para lo cual Dios envía la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que cae en los meses de octubre, luego de haber sido recogida la cosecha de otoño. Esta lluvia prepara la tierra para recibir la semilla para la siguiente cosecha. Entonces la lluvia temprana lo que hace es que prepara la tierra para que usted introduzca la semilla. En Mateo 13, el Señor dijo que la tierra es el corazón. Entonces, hace 2000 años se preparó el corazón de las personas con esta lluvia temprana para introducir la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Pero esto ocurrió hace 2000 años en el aposento alto. La preparación del corazón para recibir la palabra. Pero usted mire ahora lo que significa la lluvia tardía, para que usted vea que todo tiene un propósito, una razón, un porqué, nada es fortuito o un accidente. La lluvia tardía, el propósito de la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que cae en marzo, abril, la cual ayuda a los granos a madurar antes de ser cosechado en la primavera. Entonces la lluvia tardía lo que va a dar es la madurez. La primera lluvia preparó el corazón. La segunda lluvia da la madurez. Porque la primera iglesia, la primitiva, no era una iglesia madura. Era una iglesia niña, estaba naciendo. Pero ahora va a tener la iglesia la lluvia tardía para madurar al creyente. La lluvia tardía representa la cosecha. La cosecha. Dice Deuteronomio capítulo 32 versos 2. Y goteará como la lluvia. ¿Usted sabe qué dice? Mi enseñanza. Deuteronomio 32, 2. Que va a caer la lluvia
como su enseñanza. Está relacionando la lluvia con la enseñanza. Oiga, qué tremendo. Relacionando la lluvia con enseñanzas. Porque la enseñanza es la que te da la madurez. Si usted no estudia la palabra, si usted no se inscribe en un instituto, si usted no lee escudriña la Biblia todos los días, usted no tendrá madurez espiritual. Lea, no pelee conmigo, solamente lea Deuteronomio 32:2. Entonces, mire lo que dice ahora, que el Señor vendrá como lluvia. Vendrá como lluvia. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Vamos a conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana, a la tierra. Entonces aquí vemos que vamos a conocer a Dios. ¿A través de qué? De que Él va a venir como lluvia, temprana y tardía. Porque, y fíjense que habla de conocer a Dios. ¿Usted sabe cómo conocemos a Dios? Uno de los métodos, estudiando la Biblia. Entonces aquí hay otra alusión, otro paralelismo, otra analogía de lluvia con Dios. Miren que ya van dos versos. Deuteronomio 32:2 y ahora Oseas 6:3. Pero si esto no le fuera suficiente, usted sabía, vamos a leer este verso. No, vamos a, antes de leer este verso, decirle lo siguiente. Inquietarlos para que usted busque la Strong. El diccionario Strong, concordancia Strong H3384, habla que la palabra lluvia es yara, o yará con acento en la A. Yará. ¿Usted sabe lo que significa? La etimología de esta palabra habla del fluir como agua, de llover. Esto es de forma literal. Pero usted sabe lo que significa figurativamente la lluvia. La lluvia habla de apuntar, de enseñar, habla de dirigir, habla de enseñador, o sea, maestro, enseñar, instruir, lluvia, maestro. Para que haya un avivamiento tienen que haber maestros, no motivadores, no emocional, gente que te emociona, que juegan con tus emociones, no motivadores y no payasos arriba de un púlpito, como decía Charles Spurgeon. Charles Spurgeon decía que vendrían tiempos que no habrían maestros que enseñen a la iglesia, sino payasos que la entretengan. Entonces, aquí vemos que la lluvia representa enseñanza, maestros, porque para que haya avivamiento tiene que haber enseñanza. Pero para que haya avivamiento tiene que haber maestros, pero también gente que pongan atención a la palabra. Si no se pone atención, se perdió la semilla. Y si usted no la pone por obra, se perdió la semilla. Aunque tenga 15, 20 años en el Evangelio. Porque en el tiempo en el Evangelio no determina su madurez espiritual. Porque hay niños viejos. Niños espirituales, pero viejos en la fe. Hay niños viejos. Porque muchos se llenan la boca. Yo tengo 18 años, tengo 30, 20 años en el Evangelio. Sí, pero el tiempo no importa. Porque hay gente nueva que son más maduras que los mismos viejos. El nuevo, usted se quiere dar cuenta si usted es nuevo en la fe, aunque tenga muchísimos años, ¿usted se ofende con facilidad?
Usted es nuevo, usted es niño. Usted se irrita con facilidad, usted es niño. Usted tiene envidia, usted es niño. Usted tiene celo, usted es niño. Aunque tenga los años que tenga. Usted se queja constantemente, usted es niño, usted no es viejo, maduro. Usted no asume los compromisos de Dios, usted es niño. Porque el niño no quiere compromiso, lo que quiere es jugar. David no quiere compromiso, David lo que quiere es jugar. Porque es niño. Eso tiene que entenderse. Los niños no es porque usted tenga poco tiempo, porque hay gente que tiene poco tiempo que son maduros y hay viejos que son inmaduros. Pero vamos a ver algo. ¿Cuándo fue la lluvia temprana? Hechos 2:4. La lluvia temprana fue en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Este es el aposento alto. Pero vamos a ver cuándo será la lluvia tardía. Ay, la lluvia tardía. ¿Cuándo será la lluvia tardía? La lluvia tardía, muchos dicen, no, que ya comenzó el avivamiento. Ya estamos viviendo en el avivamiento. No, no estamos viviendo el último avivamiento, el gran avivamiento. Pueden haber, por eso puse ejemplos de avivamientos antiguos, que siempre ha habido avivamientos focalizados o personalizados. Entonces muchos dicen, hay un avivamiento, sí, pero quizás focalizado, quizás personalizado, pero no generalizado. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia cuándo será ese avivamiento. Ese avivamiento generalizado aparece en Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos lados del mundo entero. Esto es un avivamiento generalizado, que es lo que se está esperando. Que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Pero mire lo que dice ahora los versos 13 y 14 del mismo capítulo 7. Dice el 13, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Una pregunta. Y vimos en una enseñanza que también el que no la escuchó la pueden buscar en YouTube, los 24 ancianos de Apocalipsis. Estos 24 ancianos, usted ve una enseñanza completa de eso. Dice, mire lo que dice el verso 14. El 14 dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. El gran avivamiento no será ahora, será a mitad de los 7 años. A mitad de los 7 años. Y no peleen conmigo, hablen con Juan. ¿Usted sabe por qué? Porque mucha gente recibió la palabra, pero no le puso atención. Iban a la iglesia pensando, cuando yo llegue ese morito con chivo que me está esperando. ¿Usted cree que usted está reteniendo lo que usted está escuchando? Pensando en chivo y en moro. No. Que ojalá que el pastor termine rápido porque tenemos un junte ahorita. Y vamos a ir a tal sitio y vamos a hacer aquello y que vamos para lo otro. ¿Usted cree que usted está recibiendo pensando que se acabe el culto rápido para usted irse en gozo? No va a recibir nada. Por eso es que en este momento, después de 3 años y medio, la gente va a poner atención a todo lo que escuchó y va a comenzar a leer, y ahí va a venir el avivamiento, porque el Espíritu Santo se va a derramar.
porque el Espíritu Santo no se va a dejar de mover después que se vaya el grupo en el arrebatamiento, no. Va a haber presencia del Espíritu Santo, pero de otra forma, de otra manera. Porque si el Espíritu Santo se va con los arrebatados, todos se pierden. Porque Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Y si aquí hay gente arrepentida es porque hay un mover del Espíritu Santo. De forma diferente, pero lo hay. Entonces quizá a usted no le gusta esto, pero yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver ahora, hay una semejanza entre Cristo y la iglesia, para que usted vea que esto no es alado por los pelos, esto es Biblia. Vamos a ver, voy a leer estos versos rápidos y luego nos detenemos en algo. Hay una semejanza entre Cristo y la iglesia. Dígale ahí al que le está al lado, hay una semejanza entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Romanos 6 del 5 al 6 dice, porque fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces aquí habla del bautismo en agua. Y hay un paralelismo que como Él fue sepultado, nosotros seremos sepultados. Y como Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Pero dice el verso 6, lo siguiente, 6:6 de Romanos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un paralelismo entre Cristo y la iglesia. Y muchos dirán, pero yo fui bautizado, pero yo sigo cometiendo pecado. ¿Y qué pasó con el bautismo? ¿No es eficiente? No, es eficiente. Lo que pasa es que usted tiene una cuota de responsabilidad. Recuerden esta palabra, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos. Usted no le puede, por una negligencia suya, usted no le puede decir que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello. No, Dios es soberano, todopoderoso, pero nosotros somos responsables con nuestras vidas. ¿Qué hacemos, qué hablamos, qué pensamos? Dios no nos va a obligar a que nosotros hagamos lo que Él quiera. No, Dios no quiere ni títeres, ni quiere robots, ni quiere nada de eso. Él quiere gente que le sigan, le obedezcan, lo amen, lo adoren voluntariamente. Veamos otro verso. Miren otro verso. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otro paralelismo entre Cristo y la iglesia o los creyentes. Si padecemos con Él, entonces vamos a ser glorificados, vamos a reinar con Él. Usted ve el paralelismo que hay entre Cristo y la iglesia, la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia, el creyente. Vamos a otro verso. El cuerpo pasará lo que la cabeza pasó. Oiga lo que le dije. Lo voy a repetir para los que se distrayeron y estaban pensando en el moro con el chivo. Lo que le pasó a la cabeza le va a pasar al cuerpo. ¿De dónde lo saco? De la Biblia. Juan 13:18 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces Jesús dijo que el siervo somos nosotros, que nosotros no somos superior a nuestro Señor. Y si Él padeció, nosotros vamos a padecer. Y todo lo que Él pasó, nosotros vamos a pasar. Porque el enviado que fuimos nosotros, Juan 17:18, Juan capítulo 17, versos 18, somos enviados. Pero los enviados no son mayor que el que lo envió. Y ahí dice, en ese verso también dice, ¿quién nos envió? Que fue Jesús. Porque el Padre envió a Jesús y Jesús nos envió a nosotros. Sin profundizar mucho en ese verso.
Pero ahora yo quiero que presten atención, porque todo lo que yo dije ahora rápidamente es para hacer esto, una línea de tiempo, o cronológicamente lo que pasó a la cabeza, cómo le va a pasar el cuerpo. ¿Y por qué? Y miren qué tremendo es la Biblia, cómo lo explica. Y usted vamos a ver, lo que le pasó a Cristo le pasará a la iglesia. Presten atención, miren estas rayas verdes. Miren, aquí vemos la cabeza es Cristo. Eso lo dice la Biblia, que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, aquí en la otra parte de esta división, yo voy a bajar para que usted lo vea mejor. Aquí estamos en una parte, la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, ¿cómo fue el nacimiento de Cristo? Glorioso. Vinieron ángeles adorando al Señor, y fue algo glorioso el nacimiento del Señor. Vinieron ángeles a adorar al Señor. Algo glorioso. ¿Y cómo comenzó la iglesia, el nacimiento de la iglesia? Gloriosa, en el aposento alto, un derramamiento del Espíritu Santo. Y eso fue una cosa tremenda, con poder de dones, una cosa tremenda. Don de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de milagros, de sanidades, de fe, un montón, glorioso comenzó la iglesia. Pero miren lo que sigue Jesús. Jesús, no hay datos de Jesús en parte de su niñez y en parte de su adolescencia. No hay datos. Ahí quedó sin datos. Sabemos que a los 2 al templo no hay más datos de él hasta que fue bautizado a los 30 años. ¿Y qué pasó con la iglesia? 1000 años de oscurantismo. Cuando la iglesia católica viene y capta, secuestra la iglesia evangélica, prohibieron que se leyera la Biblia, la ponen a leer en latín para que nadie entienda, y solamente la élite hablaba latín y solamente la élite entendía el latín. Secuestrada 1000 años. Y esto también, si usted quiere ver esto con más detalles, entonces vea las 7 iglesias de Apocalipsis y sus 7 etapas. ¿Por qué razón le digo? Porque Éfeso representa el nacimiento. La iglesia de Éfeso, la primera iglesia, representa el nacimiento de la iglesia. La segunda iglesia es Esmirna. Esmirna nos habla de sufrimiento. Pero la iglesia de Pérgamo nos habla del matrimonio mixto. Cuando vino el emperador Constantino y fusiona todas las cosas que habían ahí, sectas, religiones, herejías y todo, hizo un sancocho de 10,000 carnes. Y ahí fusionó y puso la iglesia católica. La iglesia católica significa en latín iglesia universal. Porque cogió de todo un poco y hizo una sola iglesia. Entonces, la cuarta iglesia, que es Tiatira, habla de los 1000 años de oscurantismo. Usted lo puede buscar en YouTube. Iglesia, las 7 iglesias de Apocalipsis y las 7 etapas. Ya usted lo va a ver leer todo con lujo de detalles y con muchas citas. ¿Qué sucedió después? Viene el inicio del ministerio de Cristo. Después que es bautizado, viene el inicio del ministerio de Cristo. Y esto representa a la iglesia protestante, porque la iglesia tuvo un reinicio cuando Lutero coge y clava las 95 tesis en la Universidad de Gutenberg, y allí comienza entonces cogió la Biblia, aprovechó e imprimió, aprovechando la coyuntura de la imprenta de Gutenberg, y el primer libro que se imprime es la Biblia, y comenzó a distribuirla primeramente en alemán y luego se fue traduciendo en los otros idiomas, porque ahí fue el inicio del ministerio
de la iglesia. Esa es la iglesia protestante. No protestó porque hizo huelga, sino que protestó defendiendo la palabra. No. Esto no, la salvación no es con pagando dinero, no es con indulgencia. No. La salvación no es por obra, la salvación es por fe. Entonces, protestando porque estaba defendiendo la palabra, porque estaba retorcida la palabra. Esto es la iglesia. La iglesia de Sardis representa la época de estos hombres de Dios, estos generales de Dios, que no solamente fue el Lutero, Martín Lutero, sino también Juan Hus, Juan Calvino, Pedro, los valdenses, un grupo. Entonces, el siguiente periodo es la fama de Cristo, que comenzó todo el mundo en Samaria, en Galilea, en Judea, todo el mundo, Cristo, y seguían a Cristo. Era la época de la fama de Cristo. Esto representa la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en las 7 iglesias es hablando de la iglesia de Filadelfia. Pero después de la fama de Cristo, ¿usted sabe lo que vino después? Cristo es ascendido al cielo. Muerte, pero luego asciende al cielo. Ascender al cielo, ¿de qué nos habla? ¿Del qué? Del arrebatamiento. Entonces, después que procedamos todos estos pasos hasta llegar hasta que Cristo ascienda al cielo, que es para nosotros el arrebatamiento, irnos al cielo. Entonces, aquí pasamos a otro slide. Le doy para atrás. Entonces, ¿qué sucede? Cristo es arrebatado al cielo, la cabeza es arrebatada al cielo y el cuerpo es arrebatado al cielo. Porque todo lo que le pasó a la cabeza le va a pasar al cuerpo. Porque hay una similitud entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y el creyente. Veamos ahora el siguiente slide. Después del arrebatamiento de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué sucedió después que Cristo fue arrebatado? Vino el avivamiento, el aposento alto. Él dijo que iba a haber, después de su muerte, 50 días después exactamente, fue muerto en fiesta de Pascua y el Espíritu Santo fue derramado en fiesta de Pentecostés, 50 días después de su muerte. Pero después de eso se levantó, ¿saben quién? Nerón. Y comenzó a perseguir a la iglesia, y a matar a la iglesia, a los creyentes. Nerón es figura del anticristo. Por eso muchos de forma errada dicen que no, que el anticristo ya pasó. Y vamos a hablar un día de esto, de los diferentes tipos de doctrinas que hablan, unos que hablan que ya todo pasó, otros que viene, las diferentes escuelas escatológicas, la vamos a ver para que usted vea cuál tiene la razón. Entonces hablan que Nerón es el anticristo porque él tenía todas las características del anticristo. Y lo que se están distrayendo no están recibiendo. Eso es una malicia del diablo. No crea que el diablo está de brazo cruzado. Y además, no voy a decir eso. Entonces, la persecución del anticristo es lo que viene después del arrebatamiento. La persecución de Nerón a la iglesia de entonces, después que el Señor fue arrebatado. Pero para nosotros es la persecución del anticristo. Luego va a venir, luego de la persecución, usted sabe lo que hubo, el avivamiento. El avivamiento. Porque el Señor dijo, en Mateo 28 dijo, id y haced discípulos en todas partes. En Judea,
Jerusalén, Samaria y a los confines de la tierra. ¿Y usted sabe lo que hicieron los cristianos? Cruzaron los brazos y se sentaron. Yo estoy muy cómodo aquí para yo salir con este solazo a la calle. Además, yo soy hijo del Dios Altísimo. Entonces, Dios le mandó la persecución para que se avivaran. Entonces, ese avivamiento es exactamente lo que va a ocurrir con el anticristo. Ahí va a haber el avivamiento. Lo que no hicieron por la buena hora, lo van a tener que hacer con la persecución. Usted sabía que hay un refrán que dice: el que no conoce su historia tiende a repetirla. Pero en Estados Unidos, un joven se le acercó a Churchill y le dijo a Churchill: presidente, un hombre como usted, ¿qué usted le puede, qué enseñanza usted me podría dar? ¿Qué consejo me podría dar para yo, que soy joven, ponerlo en práctica toda mi vida? ¿Usted sabe cuál fue el consejo de Churchill? Al ese jovencito le dijo: estudie la historia, estudie la historia, porque todo se repite. Pero Salomón dijo: no hay nada nuevo debajo del sol, porque todo se repite, todo se repite, todo se repite. Lo único que cambia es las naciones, los personajes, pero la historia vuelve a repetirse. La historia se va a repetir de nuevo. Apareció Nerón, persecución, hubo un avivamiento. Vendrá el anticristo, persecución, vendrá el avivamiento. Y después la iglesia en gloria. Y así va a ser también la iglesia de ahora, en gloria, en la segunda venida. Porque la iglesia terminará en gloria. Y nosotros en la segunda venida. Después de eso que viene, el anticristo, el falso profeta y Satanás serán apresados. El Satanás llevado preso 1000 años al infierno, pero el anticristo y el falso profeta echado al lago de fuego, la muerte segunda. Y luego viene la era milenial, el gobierno de Cristo en la tierra. Y luego viene Satanás apresado por los siglos de los siglos, echado en el lago de fuego. Y ahí terminó la historia, porque ahí comienza la eternidad, después de los 1000 años. Todo esto es que va a pasar la iglesia. Todo esto va a pasar la iglesia. ¿Qué le parece? Ahí le conté todo lo que va a acontecer y en el orden que va a suceder las cosas. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia. Pongámonos de pie. Entonces la pregunta es: ¿voy a aprender yo de la historia? ¿Voy yo a aprender de la historia y viendo con las escrituras en las manos, a la luz de la palabra, dónde nos encontramos? Y que no le conté, pero la última iglesia, por eso le invito a usted a buscar en YouTube las 7 iglesias y las diferentes etapas que va a vivir, porque se puede aplicar a las 7 iglesias históricas en Asia Menor, también en 7 tipos de doctrinas diferentes, pero también se puede aplicar de forma correcta y precisa como las 7 etapas de la misma iglesia, La última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea le dijo el Señor: tú ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Entonces Dios lo que está haciendo con todo esto es una separación. Él va a separar a los tibios y a los fríos. Lo va a separar y se queda solo con lo caliente. Porque los fríos nunca han sido de Él. Los calientes son de Él. Pero los tibios son los que una vez estuvieron dentro del cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice, te vomitaré, te sacaré de mi cuerpo, de la iglesia, del cuerpo místico de nuestro Señor. Entonces nosotros nos encontramos viviendo, no estamos en la iglesia de Tiatira, ni de Sardis, ni la iglesia de Filipenses. Estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata. La iglesia apóstata. Hermano, yo te bendigo, miren, con todo mi corazón. Y esa es mi oración, que le oro al Señor, Señor, que la iglesia que tú pusiste en mis manos, Señor, no se quede a pasar estos 7 años. Que sea arrebatada, Señor. Despiértalos, levántalos, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas una llama de fuego en su corazón, que arda esa pasión por tus cosas, que no vengan de forma religiosa a la iglesia, pero que tampoco se distraigan cuando vengan a la iglesia, para que retengan la palabra, que amen tu palabra, que se deleiten estudiando tu palabra, que escudriñen tu escritura, que busquen presencia de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es mi oración y mi deseo con este rebaño que Dios ha puesto. Y yo lo bendigo para que ustedes se consagren ahora por la buena, para que no se consagren por la mala. Es mejor consagrarnos en este tiempo que consagrarnos con la persecución del anticristo. Y yo te bendigo para que cualquier opresión, cualquier espíritu distractor, en el nombre de Jesús sea reprendido en el nombre de Jesús y echado fuera de tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú seas libre de todo estorbo del enemigo, que tú seas libre, Señor, de toda atadura, de toda ligadura, que seas libre, Señor, de toda atracción satánica, que seas libre, Señor, de cualquier herencia negativa ancestral, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ellos, Señor, te provoquen gozo, alegría, una sonrisa en tu rostro y en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.